Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 25 de abril de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión hoy. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios para participar en el diálogo a questions@schillerinstitute.org o publicarlas en el chat de YouTube. Helga, desde la última vez que hablamos, hubo algunas votaciones muy importantes, incluyendo el veto del gobierno de Biden a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría concedido el ingreso de la ONU al Estado de Palestina. También las votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos para aprobar el presupuesto suplementario de defensa de 95 mil millones de dólares que se empaquetó para financiar la guerra sustituta en Ucrania, el genocidio actual contra los palestinos en Gaza y para preparar una guerra contra China en el Indo-Pacífico. He recibido varios correos electrónicos de varias personas. Algunos dicen que están sorprendidos al ver lo rápido que los republicanos se rindieron y le dieron su apoyo al gobierno de Biden. Otros escriben diciendo que esto no les sorprendió lo más mínimo, pero la gente de ambos grupos tienen una pregunta para ti que es, ¿qué hacemos ahora? Bueno, esa es, de hecho, una buena pregunta. Lo que hemos dicho desde el principio, después de que comenzó la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022, estaba claro en ese momento que estábamos en una trayectoria a la Tercera Guerra Mundial, porque obviamente a uno no se le permite decir esto, pero es un hecho de que la historia no comenzó el 24 de febrero de 2022. Algunas personas pueden pensar lo contrario, pero había toda una prehistoria y estaba muy claro que estábamos en la trayectoria de un conflicto potencial entre la OTAN y Rusia. Y en ese momento empecé a hablar de la necesidad de pasar a una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que tuviera en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. Y recuerdo que en aquel momento tuve conversaciones con algunos expertos militares y me dijeron, oh, es una buena propuesta, pero es demasiado pronto. Tienes que esperar a que esto se desarrolle. Y después de que el desastre sea obvio, entonces podrás hacer esa propuesta y tal vez la gente escuche. Y yo dije, bueno, puede que sea demasiado tarde en ese momento. Y creo que estamos llegando muy rápidamente a este punto, porque lo que hay detrás de la votación de estos tres temas que mencionaste, Ucrania, Israel y el Pacífico, si se toma todas las cosas juntas, no hay duda de que las fuerzas de la OTAN, Estados Unidos, Europa, los británicos, todos están decididos a mantener a raya el ascenso de China, a negar básicamente a Rusia un papel como actor mundial. Les gustaría tener a Rusia dividida en muchos pedazos, a pesar del hecho de que todos estos cálculos claramente no han funcionado. Hay una nueva evaluación estratégica muy interesante en un artículo del general Kuyat, expresidente del Comité Militar de la OTAN y anteriormente ex inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania, cuyo juicio es muy respetado internacionalmente. Básicamente señaló el hecho de que ambas partes calcularon mal. Rusia claramente calculó mal al pensar que la operación militar especial podría llevarse a cabo muy rápidamente, lo que obviamente no ocurrió porque subestimaron el nivel de entrenamiento de las tropas en Ucrania, que habían sido entrenadas durante casi 8 años por Occidente y la OTAN. Pero también los cálculos de Occidente, de la OTAN y de Estados Unidos no se cumplieron en absoluto. No solo las sanciones no derribaron a Rusia, no solo la economía rusa no se evaporó,
sino que por el contrario se fortaleció. Y Rusia sigue siendo capaz de desarrollar nuevas tecnologías en sistemas de armas y acaban de anunciar que tienen un nuevo sistema de defensa antimisiles, el S-500, que aparentemente también puede alcanzar misiles hipersónicos en vuelo, lo que obviamente está dirigido a las próximas generaciones de sistemas de misiles hipersónicos que se están desarrollando en Occidente. Así que el potencial de error de cálculo es absolutamente continuo. Está tan claro que la decisión de Estados Unidos, que implica a ambos partidos, y deberíamos hablar sobre lo que provocó ese cambio del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pero también en Europa, la idea de la militarización de las economías, de que la economía alemana se prepare para una próxima guerra en Alemania, eso es una completa locura. Y eso hace aún más importante la necesidad de dar lo que yo llamo un salto intelectual, de superar de alguna manera la idea de la confrontación geopolítica, la doctrina Wolfowitz en Estados Unidos, que dice que Estados Unidos, tras el colapso de la Unión Soviética, debe mantener su estatus de número uno en todos los campos, económica, política y militarmente, y asegurarse de que ningún otro país o grupo de países supere el poderío estadounidense en ese sentido, lo que evidentemente no es posible. No se puede tratar de contener y frenar al sur global. El sur global es ya el 70% del PIB, 88% de la población mundial. China está creciendo sin ninguna duda. Si nos fijamos en el número de nuevos estudiantes de ingeniería que se están produciendo cada año, es mucho mayor que el de Alemania, Japón e Italia juntos. Y eso tiene algo que ver con que China tiene una población de 1.400 millones de personas y tienen una política económica orientada hacia la innovación, la inyección de las tecnologías más avanzadas todo el tiempo. Por lo tanto, creo que sería necesario un poco de realismo y la única forma de salir de esto es conseguir el suficiente apoyo a la idea de que necesitamos un nuevo orden mundial que permita el bienestar y la supervivencia de todos y cada una de las naciones del planeta. Y eso no significa otra cosa que Europa y Estados Unidos encuentren la forma de cooperar con la mayoría global. En mi opinión, eso es lo único que resolverá este problema. Sé que todo el complejo militar industrial va en otra dirección totalmente, pero ese es el problema que tenemos y estoy absolutamente segura de que si no somos capaces de darnos un nuevo orden en la tradición de la paz de Westfalia, que puso fin a 150 años de guerra religiosa en Europa, porque todo el mundo estaba convencido de que si continuaba la guerra, nadie quedaría vivo para disfrutar de una victoria. Y en la época de las armas termonucleares, eso es más cierto que nunca. Así que la respuesta breve a esa pregunta es: ayúdennos a organizar esa arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, empezando por las conferencias. Tenemos que introducir este tema en las universidades, en los centros de estudio, en los grupos de expertos, entre grupos de países, pero tenemos que empezar a debatirlo y pensar en ponerlo en práctica en serio. Sobre esa propuesta, hubo un par de personas que hicieron algunas sugerencias y querían saber qué pensabas. Uno es Charles, que nos escribe a menudo, que dice que es algo optimista, de que mientras Occidente se está moviendo hacia el fin del juego, hay esperanza de que tal vez India
como miembro del BRICS, podría apoyar el plan Oasis, o tal vez Italia podría desempeñar un papel en promover el fin de las guerras. Y también señala lo que está pasando en los campos universitarios de Estados Unidos, donde estalla el potencial contra la guerra como un desarrollo positivo. Pero también tenemos a Sibila, que pregunta por qué no hemos apoyado a Robert F. Kennedy Jr., que está en contra de los cabilderos corporativos y del complejo militar industrial, y por qué no a Sarah Wagenknecht en Alemania, que ha estado organizando manifestaciones contra la guerra. ¿Por qué no apoyar a estos candidatos? En cuanto a la primera pregunta, espero que otros países como India, Italia y otros puedan participar en el desarrollo del plan Oasis. Estamos trabajando en ello tras la excelente conferencia por internet que celebramos. Ahora tenemos un resumen en video y estamos haciendo una difusión masiva a todas las instituciones y a todos los países. Y si tienen algo de tiempo libre, únanse a nosotros y ayúdennos a promoverlo, porque creo que, dado que los países vecinos de Israel y Palestina tienen un interés fundamental de tener un ambiente pacífico y estable, no excluyo que consigamos convencerlos, porque será en beneficio de todos. Pero si tienen tiempo, no se limiten a verlo, sino que ayúdennos a difundirlo y pónganse en contacto con nosotros, porque tenemos demasiado trabajo para el número de personas que somos. Ahora, ¿por qué no apoyamos a Kennedy? Bueno, el problema es que, aunque Robert Kennedy Jr. ha hecho algunos puntos excelentes, por ejemplo, su discurso en Nueva Hampshire, en la tradición de su tío, y su discurso por la paz del 10 de junio de 1963 fue muy excelente, pero no es tan claro en otros temas, como las políticas del Medio Oriente, y tenemos una norma muy alta que fue establecida por mi difunto esposo Lyndon LaRouche en términos de qué principios defendemos, y por lo tanto no nos oponemos a entrar en un diálogo y negociaciones, y tenemos la esperanza de que puedan conducir a algunas aclaraciones sobre algunos de estos puntos, pero tenemos un muy buen nombre que proteger. Y la señora Wagenknecht, no me opongo a hablar con ella. Creo que están en proceso de construir su partido. Creo que son extremadamente restrictivos a la hora de decidir a quién permitir ser miembro. Incluso algunos antiguos miembros de la izquierda se quejan de haber sido excluidos porque tienen mucho cuidado de no ser infiltrados y de no tener elementos alborotadores. Pero solo quiero decir que estamos en una situación tal que si alguien es razonable y honesto, estamos absolutamente abiertos a hablar con todos ellos y, si es posible, incluso hacer movilizaciones conjuntas. Por eso estamos organizando todos los viernes la Coalición Internacional por la Paz, porque queremos unir a todos los elementos del Movimiento Internacional por la Paz, porque mientras nosotros y ellos estemos todos fragmentados, creo que dado el enorme poder y el ímpetu de esta maquinaria de guerra, estos esfuerzos hasta ahora no han sido suficientes, y por lo tanto acogeríamos con gusto cualquier tipo de sugerencia en la línea que has planteado, pero deben hacerse de manera continua. En cuanto a la pregunta que planteaste sobre lo que ocurrió con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que aparentemente dio un giro de 180 grados, hay un par de cosas que son algo evidentes. Que Johnson estaba bajo una enorme presión por parte de los halcones republicanos, incluido gente como Lindsey Graham. También los fundamentalistas cristianos. Fisher Hadley le hizo una visita justo antes de la votación y puso cierta presión sobre él, y Johnson tiene una tendencia como fundamentalista cristiano. Los demócratas y los líderes extranjeros se aliaron contra él, pero también estaba la cuestión de Trump, que aparentemente pasó de oponerse al financiamiento de Ucrania y que se autorizara de nuevo la ley de FISA.
En lugar de eso, se hizo al lado y le dijo a Johnson, adelante, no vale la pena luchar por eso ahora. Ahora, la pregunta que surgió sobre esto que alguien hizo es, ¿no demuestra esto la forma en que se desarrolló todo? El punto que Lyndon LaRouche siempre hizo, que las personas que están tomando las decisiones no son estadistas, no tienen principios, y no es eso lo que tenemos que empezar a hacer, encontrar a personas que actúen en base a principios. Sí, absolutamente. No estoy al tanto de lo que pasó en estas negociaciones y las discusiones en torno a Mike Johnson, pero sí sé, mira en general lo que está sucediendo en el planeta. Lo que está muy claro es que de Estados Unidos hay un esfuerzo gigantesco para dividir a China y a Rusia. Y creo que esto no se limita a los republicanos o a los demócratas, sino que se escuchan los ecos de esto en todas partes. Por ejemplo, el secretario de Estado Blinken se encuentra actualmente en una visita de 3 días a China y varias voces estaban presionando a China, amenazándola con sanciones si no frenaba todo el comercio con Rusia de las disque tecnologías de doble uso. Ahora bien, China ha mantenido hasta ahora que no está apoyando militarmente de forma directa a Rusia en la guerra de Ucrania. Pero naturalmente la idea de lo que es una tecnología de doble uso es muy flexible. Pueden coger un martillo y decir que es una tecnología de doble uso porque se puede usar para clavar un clavo en la pared y entonces esto es usarlo de manera pacífica. Se puede coger este martillo y golpear a tu vecino en la cabeza y entonces es un objeto militar. Y lo mismo se aplica a casi todo. Así que es un párrafo muy flexible, pero en realidad está diseñado para tratar de sancionar a China después de que uno debería haber reconocido que esta política fracasó por completo con respecto a Rusia, porque la economía rusa creció después de las sanciones y se ha reorientado hacia el sur y el este en detrimento de Occidente. Así que eso no funcionó, pero ahora aparentemente están tratando de hacer lo mismo con respecto a China. Pero obviamente, por otro lado, Trump ha prometido que si fuera elegido presidente, pondría fin a la guerra de Ucrania en 24 horas. Pero también hay individuos en torno a Trump que muy claramente algunos parecen seguir la tradición política de Brzezinski, esperando conseguir de alguna manera una alianza contra China o viceversa, con China contra Rusia, con Rusia contra China. Y creo que esto no tendrá éxito en absoluto, porque creo que la alianza entre Putin y Xi Jinping es muy sólida. Tienen una clara amistad, pero también tienen claros intereses estratégicos que combinan sus esfuerzos. Así que, en mi opinión, es un esfuerzo geopolítico inútil perturbar la relación entre estos dos países, y creo que se está jugando un juego táctico y estratégico en el que la gente no tiene principios, sino que piensa, por ejemplo, que a pesar de estos enormes paquetes de armas, y cada vez se habla más de ellos por parte de los británicos, de Stoltenberg, no hay ninguna garantía de que vaya a funcionar, por la sencilla razón, como señaló el ex general Kuyat, de que hay una increíble escasez de soldados en Ucrania, que no se puede compensar ni siquiera con los sistemas de armas más sofisticados. Así que no se excluye que Ucrania se colapse.
incluso antes de las elecciones estadounidenses, y está muy claro que el juego de acusaciones de quién perdió a Ucrania es posiblemente un factor en los cálculos. Pero tienes toda la razón. Todo esto carece por completo de principios y por lo tanto no puede tener éxito. Y el hecho de que parezca que los grandes políticos son tan pobres en términos de principios significa que tenemos que tener a más ciudadanos del Estado que se movilicen y se aseguren de conseguir el tipo de gobierno la próxima vez que se base en tales principios. Y ahora mismo, las únicas personas a las que puedo apoyar plenamente son a Diane Sare, candidata al Senado de Estados Unidos por Nueva York, y a José Vega, que es candidato al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 15 del Bronx, porque estas dos personas sí tienen principios. Y cuanto más se les apoye y más se les ayude a que se reconozcan sus campañas a nivel nacional, no una campaña presidencial, sino una campaña reconocida a nivel nacional, mejor será para Estados Unidos y para el mundo. Hablando de no tener principios, hay una pregunta que acaba de llegar y dice, ¿puede decir algo sobre el espíritu del aniversario del ELBA hoy? Esto fue el 25 de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas y estadounidenses se reunieron en Torgau, una ciudad en el río Elba, y ha habido una conmemoración de esa reunión, especialmente en los últimos años. Sin embargo, la persona escribe, escuché que el gobierno de Estados Unidos prohibió a la embajada rusa participar en una recreación de la ceremonia con Estados Unidos, en un monumento en el cementerio de Arlington, en Washington. Este parece ser el camino equivocado para lograr la paz. Estoy totalmente de acuerdo. Es completamente estúpido. Para tener una esperanza de volver a las soluciones diplomáticas, precisamente son estos tipos de hitos históricos los que significan mucho o deberían significar mucho en la identidad de ambas naciones. Y el hecho de que esto se esté dejando de lado es realmente trágico. El problema es que en estos momentos ningún gobierno de Occidente, no hay ninguno que se me viene a la mente fácilmente, está buscando la diplomacia como forma de resolver el conflicto. Solo hablan de la expansión militar, de la victoria militar, y desgraciadamente tenemos dos ejemplos en el siglo XX en los que esa perspectiva llevó a las guerras mundiales, y estamos extremadamente cerca de una tercera guerra mundial. Si proyectamos esto un poco más, basta con ver el hecho de que el presidente de Polonia, Duda, pide ahora que Estados Unidos instale armas nucleares estadounidenses en Polonia. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Ryabkov, acaba de decir que esto convierte a estas armas nucleares en un blanco principal. Es decir, están en la frontera de Rusia. Es como una crisis de los misiles cubanos a la inversa. Y la gente simplemente no hace nada, ni siquiera hay protestas en los medios de comunicación. Se está hablando de todas estas cosas y se está informando sobre ellas de una manera completamente indiferente, como si no fuera nada. Pero estamos avanzando paso a paso hacia un punto de no retorno, y cualquiera que piense claramente en la situación debería perder el sueño por ello. Porque la tensión ya es tan alta, un error. Y después de todo, todavía tenemos la gran maniobra de la OTAN, Steadfast Defender 2024, que ha llevado a 90,000 tropas de la OTAN a la frontera de Rusia para ensayar un ataque ruso contra uno o más países de la OTAN. Esto es una pesadilla, y realmente desearía que la gente despertara y viera y dijera, volvamos al espíritu del río Elba, encontremos soluciones diplomáticas, salvemos vidas, porque mientras continúen estas guerras se sacrificarán más vidas y las familias sufrirán traumas para el resto de sus vidas. He aquí una pregunta que recibí justo antes de salir del aire de alguien de Serbia.
Mientras el canciller alemán Scholz se encontraba en China para mantener conversaciones, el Ministerio del Interior alemán afirma haber descubierto una operación de espionaje chino vinculada a un líder del partido AfD, Alternativa para Alemania, que es candidato en las elecciones al Parlamento Europeo. Lo más probable es que no se trate de una coincidencia y parece que su objetivo es sabotear las reuniones Scholz en China. ¿Se consiguió algo positivo con el viaje de Scholz? Sí, creo que el hecho de que la industria alemana esté muy furiosa de las políticas provenientes de Bruselas y también de los verdes y los demócratas libres en el gobierno de coalición. En estas circunstancias, Scholz acudió con una amplia delegación de directores generales de algunas de las principales empresas y la visita, por lo que puedo descifrar, sobre todo por lo que dicen los chinos al respecto, pero también por cierta cobertura occidental en estas circunstancias fue muy útil, porque ese equipo rechazó la política de eliminar el riesgo, de desvincularse, que es todo un esfuerzo para preparar básicamente el llegar a la Tercera Guerra Mundial, porque eso es lo que lograrán, el eliminar el riesgo y desvincularse. Así que esta visita fue positiva, dentro de los límites, naturalmente, pero esta campaña para descubrir ahora a agentes chinos hasta debajo de la cama es simplemente absurda. No sé si en el caso concreto del principal candidato al Parlamento Europeo de la AfD, Maximilian Krah, fue un asistente suyo, puede que fuera un agente chino, no puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es que la forma desproporcionada en que se está promoviendo este caso es simplemente absurda. Si nos fijamos en la abrumadora ventaja que tiene China y Alemania y Europa, y si quisiera también Estados Unidos, pero para los países que comercian con China es un negocio muy sencillo. Quiero decir, espero no estar molestando a algún chino ahora mismo, pero yo estoy convencida de que los chinos son muy incapaces de espiar. La razón es muy sencilla. Si los observan, siempre van a los restaurantes chinos, solo permanecen entre los chinos, nunca se mezclan entre los llamados nativos. Así que la capacidad de espiar no existe, realmente no es su mentalidad. Y en cualquier caso, la política exterior china se basa en general en esta cooperación en la que todos ganan. ¿Por qué cree que la mayoría del sur global prefiere comerciar con China y no con Occidente? Porque obtienen ventajas. ¿Lo harían si solo fuera una forma de forzarlos y engañarlos? Obviamente no. Se ha llegado tan lejos que incluso en Foreign Affairs, la revista del Consejo de Relaciones Exteriores, esta semana publicó un artículo de Elizabeth Economy y aparte de algunas críticas a China al principio, básicamente dice que tal vez Estados Unidos debería aprender de China y tener un modelo que sea atractivo de manera similar y tal vez llegaríamos más lejos de lo que estamos actualmente. Así que incluso en Estados Unidos están reflexionando. Espera un segundo, quizá los chinos estén haciendo algo bien y quizá presionar a los países para que cooperen militarmente y no proporcionarles beneficios económicos no sea tan buena idea. Creo que esa es mi respuesta corta. Es totalmente exagerado. Incluso si esta persona en particular tuviera cierto acceso debido a su posición en el Parlamento Europeo, es limitado y en comparación con lo que son las cuestiones estratégicas es exagerado. Tengo una pregunta de un amigo de Camerún que
empieza diciendo: gracias al Instituto Schiller por su cobertura del ascenso del sur global. Parece que muy poca gente fuera del sur global es consciente de esto, así que gracias por lo que han hecho. Y luego escribe: me preocupan las represalias de Occidente por la postura anticolonialista que están adoptando los gobiernos de África Occidental como Níger, Malí, Burkina Faso, etcétera. Y pregunta: ¿puede el BRICS o los países de la OPEP o alguna coalición hacer algo para ayudarles económicamente, como emitir créditos respaldados por la Reserva de Materias Primas o algo por el estilo? Le agradezco de nuevo como ciudadano del sur global su respuesta. Creo que eso es lo que ya está ocurriendo. Naturalmente no es tan fácil porque solo se puede hacer en este momento a nivel bilateral o tal vez algunos acuerdos trilaterales, pero todavía no está en el punto en el que, por ejemplo, el BRICS tendrían una moneda de reserva conjunta, porque eso implicaría algunas negociaciones más. Así que aún no está completamente desarrollado. Creo que este año y el próximo, este año Rusia preside al BRICS, tendrán una gran cumbre del 22 al 24 de octubre en Kazán. Creo que se pueden esperar ciertos pasos para entonces. También el año que viene, después de 2025, Rusia presidirá el nuevo Banco de Desarrollo, que hasta entonces dirigirá Dilma Rousseff. Así que siempre y cuando no tengamos algún gran desastre estratégico que acabe con la civilización, estoy muy segura de que los países del BRICS tienen la firme determinación de defenderse de todos los intentos de sabotaje y finalmente se dará una gran cantidad de crédito bilateral, como China lo ha hecho mucho usando a todos sus bancos estatales ya, aparte del banco del BRICS. El AIIB, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, sigue existiendo. Así que yo diría que cuanta más gente defina proyectos de desarrollo concretos y bien elegidos y diga: miren, esto es lo que nos gustaría poner en marcha para la electricidad, para el agua, para la industria, para la agricultura, y empiece a hablar con los países del BRICS y esperemos que tenga éxito. Será una batalla, pero soy optimista y espero que la mayoría del mundo salga ganando. Es realmente necesario para toda la humanidad. Helga, esta es la última pregunta de hoy de Menashe. Ya te referiste a esto antes. Él escribe: ¿qué importancia tiene que los estudiantes universitarios protesten en Estados Unidos sobre el conflicto entre Israel y Gaza? Creo que es muy importante porque el esfuerzo por reprimir la libertad de expresión y la democracia y el derecho a expresar indignación por lo que está ocurriendo. Quiero decir, la sociedad basada en reglas se alaba tanto a sí misma como la que defiende la democracia, los derechos humanos, las normas en el orden. Pero creo que cuanto más opresiva es, más clara se hace la contradicción. Y lo bueno es que los jóvenes no todo el tiempo piensan en cuáles podrían ser las consecuencias, sino que muchas veces hacen lo que les parece absolutamente correcto. Así que creo que, en cierto sentido, gran parte de la esperanza depende de los jóvenes, de que no capitulen. Creo que es muy sorprendente que en las principales universidades de Estados Unidos se lleve a cabo este levantamiento. Me interesó mucho una entrevista reciente que le dio el profesor Jeffrey Sachs al juez Napolitano, en la que describe esto en términos muy francos y claros. Y después de todo, es profesor de la Universidad de Columbia.
por lo que uno solo esperaría que algunos de sus colegas tuvieran un criterio similar a la hora de defender estos valores de la libertad de expresión, al menos si no se entra en el tema de contra qué están haciendo protesta. Así que creo que es muy importante y deberíamos apoyarlos. Una de sus colegas en la Universidad de Columbia es la lamentable Victoria Nuland, que puede estar repartiendo galletas a los guardias nacionales para que vengan a Columbia a aplastar las manifestaciones. Ya veremos. Helga, esas son todas las preguntas que tenemos. ¿Algo más? No acepten galletas de Victoria Nuland. Nunca. Muy bien, gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.